días a todos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio dominical. Amén. Ya último día del mes. Hoy se termina mayo, ¿verdad? 31 de mayo. Ya mañana iniciamos un nuevo mes con la ayuda del Señor. Y se fue la mitad del año prácticamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tantas bendiciones que has preparado para nosotros, Señor. Muchas gracias por este día que nos regalas, por esta bendición que entregas en nuestras manos. Muchas gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Gracias te damos, Dios, por aquellos que vienen en camino. Tráelos con bien hasta este lugar, Señor amado. Guárdalos en su trayectoria para este lugar, Dios amado. Y que podamos estar todos reunidos, Dios, exaltando y bendiciendo tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor. Mira, te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios, que nos das de reunirnos para exaltar tu nombre. Ayúdanos a aprovechar el tiempo al máximo, Dios. Que podamos aprovechar bien el tiempo, que podamos adorarte con libertad, que podamos adorarte, Señor amado, con un corazón prácticamente, Dios, dispuesto, con un corazón, Padre, sin preocupaciones, sin absolutamente nada que nos quite la atención, mi Dios amado, de exaltarte con una libertad, Dios amado. Te pedimos, Padre Celestial, que en este día, Dios, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que ministres nuestros corazones, Señor, y nos ayudes en todo momento, Padre, a poder confiar en tu providencia, confiar en ti, saber, Dios amado, que tú eres el todo para nosotros. Ayúdanos a depender de ti totalmente, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Que te sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical el día de hoy. Hoy traemos un tema nuevo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia de la salvación. Amén. La conciencia de la salvación. Y para eso voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas 7:41. Amén. Va a ser este versículo, con este vamos a iniciar el día de hoy. Lucas 7:41. Gloria a Dios. Lucas 7:41. Tenemos. Dice la palabra del Señor: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Dice más adelante: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón: Hijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado de mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Amén. Muy bien. En esta ilustración que el Señor Jesús usa para de alguna manera explicar algo que está aconteciendo, amén. El Señor Jesús usa la ilustración de los dos deudores, que es una ilustración que todos hemos en algún momento leído, que todos en algún momento hemos analizado, ¿verdad? Y hoy al hablar del tema de la conciencia de la salvación, para nosotros es importante saber y estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo sé que Dios ya nos ha hecho entender esa parte y yo sé que tenemos conciencia de la salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya sabemos que el Señor nos salvó, ya sabemos que prácticamente tenemos que caminar en agradecimiento y amor al Señor por la salvación que nos ha dado, pero también sabemos que hay muchas personas en este mundo, amén, que no tienen ni siquiera conciencia de su pecado, ni tampoco tienen conciencia de la salvación que necesitan. Y en este punto yo creo que más que una enseñanza para nosotros, para aprender más bien yo creo que es una cuestión de que nosotros tenemos que aprender a encontrar el método
de cómo evangelizar a las personas, cómo hacerles saber que necesitan salvación y cómo hacerles saber que su vida está en una condición de pecado, que no hay nada que un ser humano pueda hacer por ellos para que eso pueda cambiar. Amén. Sino que únicamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, vamos a ir a un primer punto. Los santos del Antiguo Testamento, amén, ciertamente ellos tuvieron conciencia de su comunión con Dios. Y ellos sabían que continuamente tenían que buscar a Dios y que de alguna manera cuando llegaba el punto en donde ellos tenían que ofrecer el sacrificio que se presentaba por medio de un sacerdote, amén, que era asignado para ello, ellos eran conscientes de que durante todo el año habían cometido faltas, amén, y eran conscientes de que cuando llegara el punto de ofrecer un sacrificio, ellos tenían que presentar una ofrenda para la expiación de los pecados, amén. Entonces imagínese usted que esto fuera una vez al año. Vamos a poner un ejemplo. Si usted y yo el día de hoy llegáramos a cada domingo y supongamos que en cada congregación se hiciera la invitación a hermanos, traigan una ofrenda, ¿verdad?, acorde al pecado que ustedes han cometido, que es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada quien llevaba una ofrenda, pues obviamente según la culpa, según lo que ellos hayan hecho, llevaban prácticamente bueyes, vacas y palominos y lo que tuviera, ¿no? Para que de alguna manera pudiera encontrar el favor de Dios. Ahora, si cada domingo se hiciera en cada congregación de que se tuviera que presentar algo delante del Señor para la expiación de los pecados, alguien a la semana cree que podría decir, no, yo no voy a presentar nada porque no cometí ninguna falta. ¿Sería posible que alguien se pudiera presentar con las manos vacías para decir y argumentar que no cometió ninguna falta delante del Señor? ¿Verdad que no? Ahora imagínese usted una vez al año. Y que una vez al año diga el sacerdote, ¿no? Traigan sus ofrendas para de alguna manera buscar el perdón del Señor y hacer la expiación de los pecados que ha cometido usted a lo largo de todo un año. ¿Cree usted que sería justificable de una persona que dijera, yo no voy a llevar ofrenda porque yo no cometí ninguna falta en todo el año? Menos, ¿verdad? En una semana no, ahora imagínense en un año. Entonces, de alguna manera, los del Antiguo Testamento eran conscientes de que tenían que presentar su ofrenda a Dios por el pecado que ellos habían cometido. Amén. Por lo tanto, ellos eran conscientes también y tenían conciencia acerca de la comunión que tenían que tener con el Señor. Amén. Por ejemplo, ellos cada día procuraban guardar la ley. Amén. Y cada día cuando ellos se encontraban que estaban siendo faltos con algo de la ley, continuaban esforzándose para no cometer faltas y seguir transgrediendo la ley. Aunque ya sabemos que la palabra enseña el que transgrede un solo mandamiento de la ley se ha hecho transgresor absolutamente de toda la ley. Amén. Entonces, de alguna manera, faltaba solamente con faltar un solo mandamiento de la ley o un precepto de la ley para de esa manera pues poder ser contado como que faltó a toda la ley. Y ya con eso la persona tenía que ofrecer una ofrenda para poder tener expiación de sus pecados y encontrar el favor de Dios a la manera como se administraba en aquel tiempo. Amén. Entonces, ellos tenían conciencia de sus pecados. Tenían conciencia de que tenían que llevar una ofrenda para expiación de sus pecados y tenían conciencia de llevar una comunión con Dios. Amén. Pero hay algo interesante en esto. Que aunque en esa vida, en ese tiempo, ellos tenían una opción para poder encontrar esa conciencia tranquila. Porque imagínense la persona que ofrecía el sacrificio delante del Señor por sus pecados. Imagínense la tranquilidad que sentía una vez que había cumplido de haber llevado la ofrenda para la expiación de los pecados. Que salía el sacerdote del lugar santísimo y decía, pueblo del Señor, aquí sus pecados han sido perdonados, la expiación del pecado quedó hecha, ¿verdad? El Señor recibió con agrado la ofrenda y el Señor prácticamente ha expiado nuestros pecados. Imagínense la tranquilidad que sentían ellos al momento de que el sacerdote pues prácticamente salía de hacer todo el sacrificio, toda la ceremonia, y que de alguna manera el pueblo se enteraba
que prácticamente ya había sido aceptada delante del Señor. Pues la tranquilidad que había en los corazones de las personas, ¿no? Pero había algo que ellos de alguna manera eran conscientes también, y era una oración que usted y yo encontramos en el libro de los Salmos de David, ¿verdad? Del rey David, cuando dice: pero no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Y algo con lo que ellos lidiaban en sus corazones y en sus mentes era que cuando cada uno del Antiguo Testamento muriera, no iba a ir directamente a la presencia de Dios, sino que iba a ir a un lugar llamado el Seol, o lo que conocemos en base a la parábola del Lázaro y el rico, ¿verdad? Se le conoce como el seno de Abraham. Amén. Entonces era un lugar donde, ya lo hemos estudiado, amén, donde era el Seol, prácticamente un lugar amplio, donde había dos lugares: el seno de Abraham y el lugar donde estaban los que no quisieron nada con el Señor. Amén. Los que no guardaron su corazón, no guardaron su vida y su testimonio para el Señor. Entonces son dos lugares donde había dos grupos de personas, unos que agradaron a Dios mientras vivían, y otros que no agradaron al Señor mientras estuvieron en vida. Amén. Entonces, compartiendo el mismo lugar, los del Antiguo Testamento sabían en su corazón que iban a ir a parar a ese lugar, que de alguna manera ellos no consideraban como que, híjole, no es la gran cosa, ¿verdad? Comparándolo con lo que ahora usted y yo tenemos al día de hoy. Amén. Por ejemplo, hoy usted y yo tenemos el pleno gozo y la confianza de que en base a las promesas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, llegaremos un día que terminemos esta vida en esta tierra, en esta carne. Amén. Llegaremos delante de la presencia de nuestro Dios y disfrutaremos de estar juntamente con Él. Amén. Y en el determinado momento volveremos por nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo será transformado en las nubes. Amén. Y llegaremos con un cuerpo incorruptible delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, de alguna manera, eso es algo que los del Antiguo Testamento no tenían todavía como promesa, no tenían como esperanza, hasta el día que Cristo vino y lo transformó absolutamente todo. Amén. Pero de alguna manera encontramos en la Biblia a un hombre llamado David, que es un personaje impresionante, ¿verdad? Porque aunque fue un hombre ungido desde su juventud para ser rey, lo vemos en la palabra del Señor ejercer como salmista, prácticamente, ¿verdad? Lo vemos ejercer como rey, lo vemos ejercer en algún momento como sacerdote, y lo vemos ejercer en algún momento, en una breve etapa de su vida, como profeta. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién le enseñó a David que no estaría para siempre en el Seol? ¿Quién le enseñó a él que de alguna manera había otro lugar donde prácticamente el Señor le iba a permitir salir de ahí y prácticamente sacarlo del Seol? ¿Quién le dijo a él? Obviamente, pues Dios le ha revelado esa parte, ¿verdad? Y él pudo entender que él no estaría para siempre en el Seol. Y pues obviamente porque los profetas hablaban de que del linaje de David vendría un Salvador. Amén. Entonces, de alguna manera, todo esto usted lo estudia, amén, y se da cuenta de todo prácticamente lo que estaba viendo o estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, y que de alguna manera hoy, como iglesia, en la dispensación de la gracia, como mencionamos, ¿verdad?, o en la etapa del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo, amén, la era de la iglesia, pues podemos disfrutar de esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Entonces hoy tenemos ese punto para usted y yo gozarnos y encontrarnos con plena confianza con nuestro Dios. Amén. Y disfrutar de lo que Dios ha dejado para usted y para mí. Amén. Ahora, nuestra conciencia, amén, en nuestra conciencia estaba el pensamiento de nuestro pecado. Amén. Entonces, de alguna manera, es el punto donde cada uno de nosotros, el Señor usó para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. ¿Va conmigo? Muy bien. Por ejemplo, la única forma que un ser humano se puede dar cuenta en su conciencia de una vida de pecado en la que se encuentra es únicamente a través de la predicación del Evangelio. Amén. Es únicamente a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo sería una forma correcta para yo exponer el Evangelio a la gente que necesita conocer
al Señor Jesús y necesita proceder al arrepentimiento. Mire, la iglesia ha avanzado mucho tiempo y la iglesia ya tiene que tener las formas y métodos correctos de exponer el evangelio a las personas. Amén. ¿Por qué? Yo no estoy nada en contra, ¿verdad? Dios bendiga a las personas que se esfuerzan a la manera que pueden expresar la palabra del Señor para que la gente proceda al arrepentimiento. Amén. Arrepiéntete, ¿verdad? Hijo del diablo, te vas al infierno. Está bien, está haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Y qué bueno que predica el evangelio, qué bueno que está haciendo el esfuerzo para salir con un megáfono a la esquina de la calle, ¿verdad? De la banqueta, y comenzar a predicar a voz, a todo pulmón, que Cristo viene y que se arrepientan porque se van al infierno y se van a quemar completito desde el primer cabello de su cabeza hasta las uñas de los pies, ¿verdad? Está bien, es una forma de predicar, está bien, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia tiene que ser capacitada para exponer el evangelio, escuche bien, de una forma expositiva. Amén. De una forma expositiva. Usted va y le habla a una persona con un lenguaje cristianoide, ¿le va a entender? ¿No? Y menos si nunca la persona ha leído la Biblia, menos si la persona tiene el menor esfuerzo, intento o intención de ir a la iglesia, y menos si la persona tiene prácticamente un repudio o una fobia a la iglesia, ¿verdad? Ahí viene un cristiano con una Biblia, déjale, corro por la otra banqueta, ¿no? Para que no me aborde. O de repente, no, mira, Jesús, no, Jesús vive enfrente de mi casa y yo ve mi compa, yo lo conozco. Y se van y nos evaden. Pero cuando el cristiano se prepara y de manera expositiva para poder presentar el evangelio de una forma que las personas acepten nuestra conversación, acepten nuestra plática, y de esa manera podamos llevarlos y abordarlos con la palabra del Señor para hacerles entender, ¿verdad? Y que tengan conciencia de su pecado y de su necesidad de Dios, prácticamente es algo que la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, pues bien. Y abrir plática, comenzar a abrir plática, ¿verdad? Y comenzar a preguntarle, oye, ¿qué tan bueno te crees tú el día de hoy o te sientes el día de hoy del 1 al 10, ¿no? Ah, pues yo me siento como un 10, ¿verdad? Soy bien bueno, porque voy y hago esto. Y moralmente, como ya lo hemos visto, moralmente el hombre puede vivir una vida correcta, ¿cierto o no? Moralmente el hombre puede vivir una vida bien, porque puede ser un hombre que ama a su esposa, puede ser un hombre que ama a sus hijos, puede ser un hombre que trabaja, un buen proveedor, un hombre que respeta a las personas. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Ser amable incluso, ser acomedido, ¿no? Y de repente ayudar con las bolsas del mandado a alguien, de repente ayudar a alguien a, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hay muchas acciones que un ser humano puede hacer moralmente y vivir una vida moral correcta. Ciertamente lo es, amén, ciertamente lo es. Pero cuando hablamos de la condición espiritual, que es el problema principal que atraviesa el ser humano, ahí es donde topamos con pared, amén. Porque la palabra del Señor enseña y dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien haga lo bueno prácticamente, no hay quien busque a Dios. Y es que el ser humano no tiene la capacidad de buscar a Dios. ¿Sí? El ser humano no tiene esa capacidad de ir a buscar a Dios. Una persona puede ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no es buscar a Dios. Amén. El ser humano no tiene esa capacidad de buscar a Dios. Dios es quien sale a nuestro encuentro. Amén. Dios es quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien viene y toca nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos trae la convicción de pecado en nuestra vida, y es el que nos contriñe el corazón y nos hace sentir la necesidad de que hoy necesitamos a Dios en nuestro corazón. Y esa es la parte donde la iglesia tiene que trabajar, de cómo exponer el evangelio de manera que las personas puedan tener esa conciencia de que nadie puede buscar a Dios por sí solo. Nadie. Es Dios el que nos sale al encuentro, pero Dios nos va a usar a nosotros para poder ser el instrumento que Dios quiere usar para llevar el evangelio a cada persona. Amén. A cada persona. Le hago una pregunta a usted el día de hoy, ¿verdad?
tanto a los que están en redes sociales como a todos los que estamos aquí presentes. ¿A cuántos hemos presentado el Evangelio en lo que va del año? ¿A cuántos hemos traído a Jesús en lo que va del año? ¿A cuántos les hemos expresado el Evangelio, predicado el Evangelio? ¿A cuántos los hemos llevado al Señor para que se convenzan del pecado que hay en ellos, que tengan esa convicción de pecado y que procedan al arrepentimiento? Si hace muchos años no hemos traído a nadie al Evangelio a los pies de Cristo Jesús, como iglesia estamos fracasando. Como iglesia estamos fracasando. Amén. Porque Dios, la primera tarea que Dios, el Señor Jesús, nos dejó a nosotros no es congregarnos. No es la primera tarea que el Señor Jesús nos dejó. La primera tarea que dejó es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿verdad?, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Entonces, es ir y predicarlo, y una vez que le predicas el Evangelio, ¿verdad?, es discipularlo. Es discipularlo. Entonces, cuando tú vas y predicas el Evangelio y dejas la semilla ahí, es como que dejarla ahí, que se la coman los pajaritos, o que salga el sol, seque la semilla, o que la semilla caiga entre espinos, ¿verdad?, y la semilla no fructificó, se secó, o de repente salió la raicita, pero como salió el sol, la secó. Entonces, como iglesia, tenemos la responsabilidad de llevar a las personas a que tengan conciencia de su pecado. Amén. Con una buena exposición del Evangelio con las personas. Amén. Y de esa manera, hermano, déjeme decirle que la predicación del Evangelio que la iglesia tiene que hacer siempre va a ser efectiva. Amén. Siempre va a ser efectiva. Usted puede tomar un periódico y comenzar una conversación con alguien con el periódico. Yo siempre he dicho a las personas cuando damos el taller de evangelismo, ¿verdad? Una clase, un curso como de 10 clases que se da. Se enseña el evangelismo proclamado, el evangelismo redactado, el evangelismo 1 a 1 y el evangelismo expositivo, que prácticamente es lo que nos lleva ya a ampliar lo que es el tema, ¿verdad?, del evangelismo. Cuando siempre se va a hacer el evangelismo expositivo y el 1 a 1, siempre es válido que cada cristiano esté informado de las noticias actuales. Deportes, noticias, problemáticas, geopolítica, lo que usted puede informarse, porque todo eso va a ser la llave para que usted inicie una plática con una persona. Eso va a ser la llave para que usted inicie. Imagínese que de repente usted llega a la parada del autobús, ¿verdad?, pero usted se va a topar una persona que está letrada. Es una persona que está letrada, que lee, que se documenta, que se informa y todo. Usted tiene que abordarlo con un tema de actualidad para poder comenzar un diálogo y comenzar a platicar con la persona. Imagínese que usted de repente llegue, híjole, no puedo abordar ese tema contigo, mejor te voy a traer al pastor o al hermano o al maestro para que platique contigo, porque yo no voy a poder platicar contigo. Pero si nos informamos y estudiamos un poquito, ¿verdad?, de los temas actuales, no es necesario que usted tarde horas, ¿verdad?, y años estudiando para poder evangelizar. Un tema actual, trate de estudiarlo, llévelo al pie de la letra, su seguimiento y todo. Usted vaya y lo platica con una persona, la persona se va a interesar. Y de ahí usted comienza, ¿y tú crees que eso tiene una solución? No, pues probablemente que sí, probablemente que no. No, yo creo que sí, porque mira, si hacemos esta función, esto, y oramos, y ya comenzamos a meter al Señor poco a poco, y la persona, pero como ya está atrapada en nuestra plática, entonces nosotros va a ser fácil abordarle al Evangelio. Amén. Entonces son cuestiones, hermano, que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tomar conciencia. Y si Dios me está usando para hacerlo, tener conciencia de ello, pues adelante, amén. Al final de cuentas la palabra dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, amén. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, si no mal recuerdo, dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, porque lo tal le va a contar como pecado, amén. Y no predicar el Evangelio, y no exponer el Evangelio, déjeme decirle que prácticamente cuenta como un pecado para un hijo de Dios, amén. Cuenta como un pecado. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque entonces estoy siendo egoísta. Nada más me quiero salvar yo y no quiero que se salven los de mi alrededor. Nada más quiero yo llegar a Cristo, pero no quiero que nadie más llegue. Nada más yo quiero disfrutar la salvación y no me estoy preocupando ni estoy llamando a las almas, ni siquiera estoy llamando a mi prójimo para que venga el arrepentimiento y proceda a la salvación de la cual yo voy a gustar en algún momento cuando llegue Cristo Jesús por su pueblo.
Amén. Entonces, ¿está conmigo, hermano? ¿O ya se enojó? Si ya se enojó, ya nos vemos afuera. Amén. Para darnos un abrazo en el amor de Cristo. Muy bien. El punto número 2. La salvación del pecado fue un acto en el cual se es llevado a una comunión de conciencia con Dios. Amén. La salvación del pecado fue un acto en el cual se es llevado a una comunión consciente con Dios. Amén. O en una conciencia con Dios. Usted en algún momento fue consciente de su pecado, ¿cierto o no? Usted fue consciente de que usted tenía pecado, de que usted había hecho cosas malas, muy malas y muy feas, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta de ello, entonces es cuando procedimos al arrepentimiento. Ahora, ya estando en Cristo, ¿a poco su conciencia no le dicta cuando hace cosas muy feas delante del Señor? Ya somos conscientes y automáticamente sabemos que tenemos que proceder a pedirle perdón al Señor, ¿cierto o no? Tenemos que proceder al arrepentimiento. Bueno, entonces, en este acto que Dios nos dio a conocer nuestra condición, amén, porque le reitero, nosotros, por nosotros mismos, no podemos darnos cuenta de que estamos pecando. Incluso usted le pregunta a una persona que no conoce nada del Señor, ella le va a decir, no, es que yo soy bueno, y yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no he hecho esto, no he hecho aquello, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona, ¿verdad? Pero realmente no es la condición moral lo que nos hace ser buenas personas delante de Dios, amén. Ni tampoco ser buenas personas es lo que nos va a hacer aceptos delante de Dios, porque entonces estaríamos hablando que la salvación es meritoria, amén. Entonces estaríamos hablando de que es por méritos propios que yo voy a llegar al Señor, amén. Y no es por méritos propios, no es por llevar una moral correcta, la salvación no es por llevar una moral agradable ante los ojos de los hombres. Es que yo soy bueno, yo no robo. No ocupas robar un banco, ¿verdad? Para decir que eres bueno o malo. No ocupas hacer un acto delictivo para decir que eres malo. No lo ocupas hacer. Simplemente por el hecho de que no estás sirviendo al Dios, no has entregado tu vida a Cristo, ya con eso no eres acepto delante del Señor. Ya con eso no eres acepto. Porque hay una condición en nosotros como seres humanos que es lo que nos separa de Dios, y es el pecado que nos ha sido imputado desde siglos atrás. Y es un pecado que no cometimos, pero que distanció a la raza humana de Dios, ¿sí? Y fue el pecado que cometió Adán y Eva. Por ese pecado la raza humana quedó destituida del cielo, de la eternidad, de la presencia de Dios. Por un pecado que yo no hice, pero que alguien de mi raza lo cometió en algún momento, y por ende toda la raza humana quedó reprobada ante la presencia de Dios. Y entonces cuando tenemos que proceder al arrepentimiento, cada ser humano tiene que proceder al arrepentimiento para tener esa reconciliación con Dios. Por eso es que le digo que la vida moral correcta no es suficiente para llegar al cielo, para llegar a Dios. No es. Es más, ni siquiera va a ser útil para llegar a Dios. La vida moral es una responsabilidad que tenemos como seres humanos para conducirnos de manera correcta ante la sociedad, ¿sí? Y siendo cristianos tenemos más responsabilidad en cuanto a ello. Pero cuando estamos lejos de Dios, que no somos cristianos, y llevamos una vida moral correcta y no tenemos la conciencia de esa comunión que debemos tener con Dios mediante el arrepentimiento y el pedirle perdón, ¿verdad? Con una conciencia consciente de que necesitamos a Dios prácticamente. Si no procedemos a ello, no podemos conocer a Dios, no podemos llegar a Dios. Amén. Por eso es que la vida moral es buena a la sociedad, pero no es válida para la salvación. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el Señor viene y nos hace conscientes de nuestro pecado y nos lleva a una comunión consciente con Él, entonces tenemos un discernimiento informado de nuestra condición
y a lo que tenemos que proceder. ¿Y a qué tenemos que proceder? Al arrepentimiento. Amén. Por eso ahora que ya somos cristianos, usted y yo tenemos que estar conscientes de cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Amén. Y tenemos mayor responsabilidad, porque entonces volvemos a lo que dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Amén. Entonces ahora somos más conscientes de todo. Entonces, tanto como no esforzarnos en una vida cristiana, como no hacer prácticamente todo lo que usted considere que es correcto ante los ojos de Dios, todo eso nos cuenta como pecado. Amén. Todo eso nos cuenta como pecado. Qué bendición disfrutar de una salvación que no podemos ganar y no podíamos adquirir por méritos propios, ni por la moral correcta podemos adquirirla. Amén. Sino que únicamente dice la palabra de Dios, la salvación es don de Dios. Es un regalo de Dios. Amén. No es algo que podamos comprar con dinero, no es algo que podamos adquirir por portarnos bien, y tampoco es algo que podamos exigirle a Dios o decirle a Dios, argumentarle, ¿verdad? Que, Señor, es que yo siempre trabajé, fui responsable con mi familia, fui responsable con esto, ¿verdad? Con mi casa, fui responsable con esto otro. Dios va a decir, eso no cuenta. Lo que cuenta es tu arrepentimiento, tu conciencia de pecado que te llevó a la convicción de arrepentirte y haber entregado tu vida prácticamente a mí, ¿verdad? Haber entregado la vida a Cristo Jesús. Amén. Reconocer nuestra condición, vaya, y buscar esa reconciliación con el Señor. Amén. Muy bien. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, en esta conciencia de pecado, cuando encontramos o nos encontramos en esa crisis donde ya supimos, nos enteramos de nuestra condición y que la única solución era Cristo Jesús, entonces Él viene y trae una paz a nuestra alma. Amén. Por medio del perdón. Y es ahí donde prácticamente venimos al Señor y el Señor se encarga de quitar nuestra culpabilidad y borrar todo nuestro pecado delante de sus ojos. Dice la palabra del Señor que Él toma todos nuestros pecados y los echa ¿dónde? A lo más profundo de la mar, donde nunca más Él se vuelve a acordar de ellos. Usted se podrá acordar de ellos porque el Señor no los borra de su mente. Amén. Usted se podrá acordar de sus pecados porque Dios prácticamente no los borra de su corazón y de su mente. Los borra delante de su presencia. Amén. Pero usted tiene que hacer lo que dice ya el libro de los Hebreos, ¿verdad? Como ya lo hemos leído en el capítulo 9, donde nuestra conciencia tiene que ser continuamente limpiada en el Señor para que nuestra conciencia no nos esté acusando continuamente de cosas que ya nos perdonó el Señor. Y ahí es donde se va a agarrar el enemigo. Amén. Si yo vivo cada día lejos de la presencia de Dios y no trato de buscar al Señor, el enemigo va a tomar de mi conciencia de lo que el Señor ya me perdonó para seguirme acusando y de esa manera yo seguirme haciendo culpable de cosas que el Señor ya me perdonó. Amén. ¿Está conmigo? La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si Él ya nos justificó y Él ya nos perdonó y ya tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué le puede usted separar del amor de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 38 en adelante. Amén. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada, ¿verdad?, nos podrá separar del gran amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la clave? Permanecer en nuestro Dios. Amén. Permanecer en Él, en esa convicción. Muy bien. Esto para nosotros, como cristianos, es una experiencia que se le llama la experiencia normal. Amén. Una experiencia normal. Disfrutar del amor, del gozo, de la paz y de la esperanza que únicamente hemos recibido mediante la convicción de pecado que había en nosotros y procediendo al arrepentimiento genuino con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera yo puedo decir que tengo gozo,
que tengo paz, que tengo esperanza, ¿verdad? Y que hay pues prácticamente en mí un amor que es incomparable. Amén. ¿Está conmigo? Si usted no está disfrutando ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la esperanza, entonces por ahí debe haber un cable que está haciendo cortocircuito, ¿verdad? Ahí debe estar un cablecito haciendo cortocircuito que no nos deja disfrutar de lo que el Señor ya tiene para nosotros. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, con este punto, hermano, con este tema, nos debe servir a nosotros como base para poder preparar un mensaje expositivo de la evangelización a las personas. Amén. La otra vez me comentaba uno de los jóvenes, ¿verdad? De los jóvenes de la iglesia. Les hicieron una pregunta. ¿Cómo expondrías tú el evangelio a alguien que no conoce al Señor sin mencionar la Biblia? Acerca de la existencia de Dios, acerca de que ocupan a Dios. ¿Cómo le hablarías a alguien de Dios sin usar la Biblia? Entonces ahí tiene que haber prácticamente una metodología desarrollada de cómo exponer el evangelio a una persona sin mencionarle Biblia, Dios o Jesús, para que de cajón no nos vaya a cerrar la puerta, ¿verdad? Ya en la trayectoria de la plática, pues obviamente va a haber el momento de mencionarlo, ¿verdad? Porque tenemos que presentar el evangelio. Pero de inicio tiene que haber una estrategia desarrollada de la iglesia para que las personas de cajón no cierren su corazón, no cierren su mente y no sellen su vida, ¿verdad?, a la exposición del evangelio. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, yo creo que voy a cerrar el tema en este momento para entrar a lo que son las dudas o las preguntas que tenga la congregación. Amén. De igual manera, gracias a los que estuvieron con nosotros en redes sociales. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén. Así que los que estamos aquí, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta,